bienvenidos a todos. Bienvenido al hermano Eddie, que siéntase como en casa y que hoy podamos tener nuestros corazones abiertos para escuchar la palabra de Dios. Que tengan un bendecido sábado. Amados hermanos, buenos días, feliz sábado. Espero y confío que hayan tenido una bonita semana, aunque por las circunstancias que está pasando el país, ¿verdad? Es un poco difícil. Nuestros hermanos allá no han podido reunirse por lo que está pasando en el país, ¿no? Por las marchas y todas esas cosas. Pero gracias a Dios porque nosotros hemos podido venir y nos hemos podido congregar. Que Dios nos ayude. Y les invito a ponerse de pie para poder entonar el himno 139. Vamos a orar, nos postramos. Oramos. Nuestro Dios y nuestro Padre celestial, nuestro amigo, nuestro consolador, nuestro refugio. Acudimos a ti en esta mañana con corazones agradecidos por tu infinito amor con que nos amas y por el cuidado que has tenido por cada uno de nosotros. Gracias porque nos has congregado una vez más, a pesar de todas las circunstancias que está pasando en el país. Pero aún también gracias, Padre, porque nos podemos congregar libremente, porque sabemos que no lo vamos a poder hacer más adelante. Y ahora, Padre, que vamos a abrir tu palabra, imploramos que nos llenes de tu bendición y nos ayudes a entender, a comprender lo que en tu infinita misericordia nos quieres dar en esta mañana. Imploramos por el Espíritu Santo que nos des un especial derramamiento de tu Espíritu Santo a cada uno de nosotros y que solamente la presencia de tu Espíritu more con nosotros y en este lugar. Guárdanos del mal y ayúdanos, Señor. Impresiona nuestros corazones, que al salir de aquí, de este lugar, no salgamos como hemos entrado, sino salgamos llenos de tu Espíritu. Por favor, Padre, acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, vamos a empezar nuevamente el estudio. Espero que hayan estudiado ustedes también en casa, personalmente, y que hoy podamos compartir juntos y meditar en la palabra de Dios. En el estudio, ¿cuál es el título de nuestro estudio? El siervo fiel y siervo, ¿la verdad? Amén, hermanos. Pero solamente me han contestado 2 personas. Las demás personas, ¿qué ha pasado? Porque todos tenemos, exacto, porque todos en el grupo hemos compartido el estudio. ¿Ok? En el grupo hemos compartido. Ok. Si alguien sabe más o menos dónde nos hemos quedado, ¿en qué pregunta? Pregunta 7. ¿Alguien más? ¿Alguien más?
Hermanos, es importante lo que estamos estudiando. Creo que no han tomado desayuno. Hermanos, estamos en la pregunta número 8. ¿Ok? No fue tan difícil, ¿verdad? Y nos quedamos específicamente en dónde? Estábamos, nuestra pregunta, estamos desarrollando la pregunta número 8 y es antes de que termine el ministerio sacerdotal de Jesús, ¿qué caracterizará a los siervos malos? Esa era nuestra pregunta, ¿verdad? Y avanzamos hasta la característica número 3, perdón, y nos quedamos en la número 4. ¿Ok? Así que vamos a retroceder. Número 4. Ahí nos hemos quedado. ¿Ok? Y vamos a desarrollar de ahí en adelante. Hermanos, cada sábado que estamos aquí, venimos y yo siempre hago preguntas y yo quiero que todos, porque todos venimos y estudiamos la palabra de Dios, ¿verdad? Recuerden que los siervos fieles no son olvidadizos, porque si olvidamos, perdemos la bendición, ¿verdad? Perdemos la bendición, hermanos. Entonces es importante lo que estudiamos aquí, ¿ok? Bien, los siervos malos hablan mal y juzgan o condenan a sus hermanos. Vamos a ver, en Santiago 4:11, vamos a ir al libro de Santiago. Abrimos nuestras Biblias, hermanos. ¿A dónde nos vamos, hermanos? Santiago 4:11. ¿Estamos ahí? Alguien que nos ayude, por favor. Ajá. ¿Un hermano que nos ayude? Hermanos, no habléis mal por uno de los otros, que habla mal de su hermano y juzga a su hermano. Este mal habla mal de la ley y juzga la ley, pero si juzga a la ley, no es hacedor de la ley como juez. Exacto, exacto. Y tenemos que entender bien el verso, ¿verdad? Porque si no, este verso también lo usan dentro de la iglesia para excusar, ¿verdad? Para excusar de que no tenemos que decir nada a nadie, ¿verdad? Exacto, exhortar. Dice, no debemos acusar a nuestros hermanos. Esto no habla nada del pecado, ¿verdad? Nosotros debemos llamar al pecado por su nombre, ¿no? Y exhortar sobre esto. ¿Ok, hermanos? Entonces, acá nos dice que no debemos hablar mal de los unos de los otros. El que habla mal de su hermano y juzga a su hermano, este tal, ¿qué es? ¿Habla mal de quién? ¿Del hermano? De la ley. Y juzga la ley. Pero si, pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino que juez. ¿Y nosotros somos jueces, hermanos? No, ¿quién es el juez? Nuestro Padre, ¿verdad? Él es el juez. Y por lo tanto nosotros no debemos tomar esa prerrogativa de ser juez, porque eso solo le pertenece a Dios. Amén. Entonces es una de las características, la característica número 4 de los siervos malos, que juzga, ¿verdad? Y condena. Y estamos estudiando esto, hermanos, para ver la diferencia y
meditar en nosotros mismos, en dónde estamos, ¿verdad? Si somos siervos malos o siervos buenos. Entonces, hermanos, es importante, ¿ok? Continuamos. Los siervos malos practican el pecado en sus corazones, ¿verdad? En sus corazones. Vamos a Lucas 6:45. Exacto. Y ellos son los que juzgan, ¿verdad? Mientras ellos practican. Bien. Lucas 6. ¿A dónde nos vamos, hermanos? Lucas 6. Sí, por favor. La palabra de Dios. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno. Y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo. Porque de la abundancia del corazón no habla su boca. Exacto. Y como Juanita estaba compartiendo, ¿verdad? Y ellos son los que, exacto, Porque acá dice cualquiera que sabe la boca muestra del corazón, exacto. Ujú. Es porque él mismo está practicando eso, ¿verdad? El pecado. Exacto, exacto, hermano. Entonces vemos claramente aquí, hermanos, sobre las características de los siervos malos, ¿verdad? Condena, juzga, pero es su propia condición, ¿verdad? Es su propia condición impía que él está revelándolo por medio de sus palabras, ¿verdad? Eso es importante, hermanos. Ahora, ok, vamos a Efesios 4:29. Efesios 4:29. La palabra de Dios dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena, sirva para edificación, para que te dé gracia a los oyentes. Y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual estáis sellados para el día de la redención. Amén, hermanos. Ujú. Exacto, exacto. Entonces es importante, hermanos, demasiado importante saber y entender este tema, porque esto nos está revelando las dos clases de siervos en estos últimos días, en nuestros tiempos. El versículo 31 dice, toda amargura y enojo e ira y gritería y maledicencia y toda malicia sea quitada de entre vosotros. Toda malicia, ¿verdad? Habladuría. Sí, maledicencia también hay. Malicia, ajá. Toda malicia, ¿verdad? Maledicencia y todo lo demás. Entonces, hermanos, vemos que Dios no quiere que nosotros seamos así, ¿verdad? Y en su misericordia nos da este tema, su palabra, por medio de su palabra, para nosotros ver y nosotros mismos ver qué hay dentro de nosotros. ¿Ok, hermanos? Exacto. Exacto, y como tenemos también las reglas de la Biblia, si hay un hermano que está pecando, ¿verdad? O que él mismo haya visto, ¿no? Hay esas reglas de ir a él, ¿no? Exacto. Y tratar de redimirlo, ¿verdad?
pero no hablar mal de él, ¿ok? O juzgarlo, ¿ok? Continuamos. Característica número 6. Los siervos malos llaman a Jesús Señor, pero lo desobedecen. ¿Recuerdan este pasaje donde dice en aquel día muchos me dirán Señor, Señor, pero él, pero no habían hecho su voluntad? Exacto, él no los conocía. No es suficiente con creer en mí o ser cristianos, ¿verdad? Si nosotros no obedecemos, no practicamos lo que nosotros profesamos, no somos verdaderos. Y en el fin vamos a tener esa respuesta de Jesús. ¿Ok? Vamos a ver en Mateo 7:21. Mateo 7:21. ¿A dónde nos vamos, hermanos? Mateo 7:21. ¿Todo lo tenemos? Dice la palabra de Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace. El verbo hacer es el verbo obedecer también, ¿verdad? Hacer la voluntad de mi Padre que está en el cielo. No es suficiente profesar. Tenemos que ser obedientes, hermanos. Obedecer. Practicar lo que nosotros estamos aprendiendo. Exacto, el corazón. Pero nosotros no podemos cambiar, ¿verdad? Lo que está dentro. ¿Quién? Dios. Pero Él ha prometido. Exacto. Ahora vamos a Lucas 6:46. Lucas 6:46. ¿Estamos ahí, hermanos? Alguien, por favor. Exacto. ¿Se dan cuenta? Dice, ¿por qué me llamas Señor, Señor, y no haces lo que yo digo? Hoy en día estamos en esa condición, ¿verdad? En el mundo cristiano, especialmente. Porque todos profesan seguir a Jesús, pero no todos hacen lo que Dios dice, lo que Él nos manda, ¿verdad? Y aún en nuestra iglesia. Y tenemos que pedirle a Dios para que Él nos ayude a serle fiel y obediente, a prepararnos, ¿verdad? Ujú. Exacto. Solamente son cristianos en el sábado, ¿verdad? Y eso no debe ser así, hermanos. Somos cristianos a cada momento, en todo tiempo. ¿Ok? Amén, hermanos. Bien, continuamos. Los siervos malos profetizan o enseñan en nombre de Cristo mientras pecan o están pecando voluntariamente. Vamos a Mateo capítulo 7. Mateo 7, el verso 22 y 23. Los versos 22 y 23. ¿Alguien, por favor? Ujú. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les contestará, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad. ¿Sí podemos entender un poco aquí, hermanos? Muchos me dirán en aquel día. Dice muchos, dice pocos o muchos.
Muchos, la mayoría. Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios? Imagínense, hoy en día vemos eso, ¿no? Que muchos cristianos dicen tener el poder de expulsar demonios, hablar en lenguas y los dones espirituales. Pero el Señor al fin les va a decir ¿qué? No los conozco. Exacto. Obrarán milagros. Pero Él dice, nunca os conocí, apartaos de mí, obradores de maldad. ¿Sus obras eran buenas? Porque ni ellos siquiera lo obraban. ¿Qué espíritu lo obraba? Exacto, el enemigo, el diablo. Ujú. Voluntario, claro. Iniquidad. Exacto, exacto. Ujú. Todo lo que estamos nosotros mismos observando y lo que la palabra de Dios dice que tenía que suceder. Y lo vamos a ver en más amplitud, ¿verdad? Ok, continuamos. Hasta ahí, hermanos, ¿estamos de acuerdo? Ok, dice, los siervos malos o insensatos caminan en las tinieblas espirituales. Vamos a Eclesiastés, al libro de Eclesiastés. Nos dirigimos ahí. Capítulo 2, el verso 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Por favor, alguien que nos ayude con la lectura. Amén. Todos tienen el mismo suceso, ¿verdad? Pero el necio anda ¿en qué? En tinieblas. ¿Qué significa esto? En el engaño, ¿verdad? En el error, en las tinieblas. Y si están en las tinieblas, ¿cuál va a ser su fin? La perdición eterna, ¿verdad? Perdición eterna, hermanos. Perdición eterna, hermanos. Y lamentablemente, la mayoría está en tinieblas. Dentro de nuestra iglesia, tanto como la nominal y también en los que dicen estar en la verdad presente. Es lo mismo. Nos dirigimos a 1 de Juan 1, 6, 5 y 6. Capítulo 1 de Juan, 5 y 6. Sí, 1 de Juan. Sí, 1 de Juan capítulo 1, el 5 al 7, los versos 5 al 7. Dice la palabra de Dios. Y este es el mensaje que oímos de él y os anunciamos, que Dios es luz y en él no hay ninguna tiniebla. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Mas si andamos en luz, como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Amén, hermanos. Para que la sangre de Jesús nos limpie de nuestros pecados,
¿Qué tenemos que hacer? en la luz que tenemos. Caminar en la luz, en la verdad, practicarlo, ¿verdad? No solo eso, si anda en la luz, pasar en los pies. Ujú. Ahí yo puedo decir una verdadera buena con mi hermano. No voy a odiar. Exacto, Ahí la unidad. Porque si Orlando practicando la verdad, yo practicando la verdad. Hay solo una persona. no va a haber un desacuerdo, ¿verdad? Sino va a haber una unión en la cual Dios nos pide que nosotros nos unamos, ¿verdad? Solo No, la verdad. solamente la Cuando verdad. practica, Exacto, ahí andamos en un solo pensamiento y una sola. Yo creo que se puede hablar. exacto, hermano. La verdad une y también nos desune, ¿verdad? De aquellos que no están en la luz. ¿Ok, hermanos? El mando de Dios. Es el que manda a los Exacto, que divide. Él no ha venido a traer paz, dice, sino espada, ¿verdad? Pero en el sentido de que no, en una familia, por ejemplo, no todos van a aceptar, ¿verdad? Y ahí va a haber un choque, ¿verdad? Y un desacuerdo. Algunos va a haber una unión y también una desunión. Una unión con los que aceptan la verdad y una desunión entre los que aceptan la verdad y los que no aceptan. Continuamos. 9. Los siervos malos desprecian o detestan a los siervos fieles y sabios que reprenden. Vamos a ver. Nos dirigimos al libro de Proverbios. Proverbios, capítulo 9 y los versos 7 y 8. Primero vamos a ir ahí. ¿Estamos ahí, hermanos? Por favor, ayúdanos, hermanos. Ujú. Interesante, ¿verdad? Cuando nosotros corregimos a los impíos, ¿verdad? Al escarnecedor, como dice aquí, o a los siervos malos, ¿cuál va a ser el resultado? Odio, aborrecimiento, afrenta, ¿verdad? Conflicto. No porque nosotros lo hayamos hecho algo, sino ¿por qué? Porque no quiere, exacto, no quiere recibir corrección o reprensión, ¿verdad? Exacto. Entonces, hermanos, esto es para cada uno de nosotros. ¿Cómo estamos? ¿Cómo recibimos la reprensión? ¿Verdad? Porque nosotros no damos una corrección de condenación. Exacto. Porque los sabios aman a los que la corrección, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque les está mostrando sus defectos. Exacto, su condición. Exacto. No va a haber mejoramiento. Exacto, exacto. Porque como Dios dice, ¿verdad? Como Dios dice, ¿no? Estuvimos con O'Neill viendo también unos pasajes donde Dios mismo dice, yo reprendo y castigo al que amo. Y si nosotros no, ajá, y si Dios no nos castigaría, entonces no seríamos hijos también, ¿verdad? Sino que seríamos, nuestras versiones dice, hay una versión donde dice bastardos. Y eso es fuerte, hermano. Nosotros no queremos ser bastardos, ¿verdad? Ujú, Pensando que tú necesitas ser malo para ser defendido.
Ujú. necesario. No, no. Hasta los justos necesitan redención. ¿Por qué? Hasta los justos tienen un cambio de corazón. Tienen cosas, costumbres que ellos no sabían que es pecado. Exacto. No es que tú necesitas ser una persona mala para recibir Reprensión. por eso dice que los sabios, repente los sabios, ellos aman. Te amarán. El sabio también dice que ellos impactan la voluntad de Dios. Ujú. Por cada vez que tú creces en la fe, Cristo corte más. Ujú. Y cada vez que tú llegas acá, otra corte. Hasta que Él puede mirar lo mismo en ti. So, hasta los justos necesitan. Exacto. No es algo negativo, es una bendición. Cuando se te siente reciba, es algo de que uno no sepa la palabra de Dios. Entonces, puede cometer errores. Exacto, hermanos. Exacto. Vamos al capítulo 15 del mismo libro. Ah, Daniel, querías. Ya. Ujú. Ujú. Claro, porque si tú lo reprendes al justo, él se va a dar cuenta de que ha estado mal. Y claro, que él va a aceptar eso y va a aprender de eso. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Exacto. Es útil, ajá, para corrección, ujú, o reprensión. Hasta que el hombre de Dios llega a ser perfecto. Perfecto. Es porque la Biblia, reprensión no es que tú necesitas un pecado, un alguien de Ujú. no, tú puedes ser el mejor cristiano. Pero si tú no llegas a perfección, reprensión es necesaria hasta que tú llegas a él. Exacto. Amén, hermanos. Amén. Ujú. Exacto. Capítulo 15 del mismo libro donde estamos, de Proverbios. Proverbios 15, los versos 10 y 12. Sí, sí, 10 y 12. Sí, por favor. La reprensión es molesta al que abandona el camino. Mm, Y el que aborreciere la corrección oirá. wow. Ese es el dictado. Ujú. Dice que en persona que molesta tu reprensión es porque esa persona Abandonó el camino, la verdad. deja Exacto. para el justo con esa práctica de pecado. O cuando tú que practicas la verdad recibes reprensión, no, tú seas feliz, Exacto. y crece más. Amén. Amén. Sí, por favor. 12. 12, 12. El escarnecedor, el escarnecedor no ama al que le reprende, ni se junta con los sabios. Wow. Ni se junta. Exacto. Recuerda, siervo fiel y siervo Mal. Exacto, hermano. Bien. Exacto. Exacto. Ujú. Ella dice que la vida de la iglesia primitiva, dice que solo su vida era una condenación a ellos que practican pecado. Y entonces ella dice, los que practican pecado, en ese tiempo tienen un terror de una con la iglesia. Dice que no es una con la iglesia. Dice que ellos que adentro, que no es real, cristiano, salga a la iglesia. Solo por la vida de ellos. Dice que por eso ellos mataron. Exacto. 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 Entonces es importante, hermanos, y no solamente es en la sociedad, sino también dentro de nuestra familia, hermanos. Hay ese conflicto también, ¿verdad? Dentro de nuestra familia, dentro de la iglesia.
también. Entonces tenemos que entender esas cosas. ¿Ok? Hay otra versión Sobre este punto. Amos, Amós. Ajá, nos dirigimos a Amós. Amos, Amós capítulo 5. Versículo 10. Ok, dice la palabra de Dios en Amós capítulo 5, el verso 10. Ellos aborrecen en la puerta de la ciudad al que reprende y abominan al que habla lo recto o lo justo, ¿verdad? Ellos aborrecen en la puerta de la ciudad al que reprende. Y lo vemos mucho, ¿no? Dentro del cristianismo, especialmente en nuestra iglesia. Cuando se dice cosas rectas, justas, cuando se reprende el pecado, ni siquiera los hermanos, el pecado. Vemos ese conflicto, ¿verdad? Esa actitud de aquellas personas. Amós capítulo 5, el verso 10. ¿Ok? Amós capítulo 5, versículo 10. Interesante, hermanos. Y esto está hablando en la sociedad también, ¿verdad? En el pueblo. Ok, vamos. Ajá. dice que ellos que están en la puerta, basada en Ezequiel 8, Ujú, la puerta es la iglesia de Dios. ujú, Cuando dice que ellos oyen, ellos que reprenden en la puerta, que oyen, es que ya mensaje de atención de la iglesia. ujú. Wow, es interesante, sí, porque dice que es la puerta al cielo, ¿verdad? Ok, la iglesia. Vamos a leer algunas citas del espíritu de profecía. Dice, aquellos que ocupan cargos de confianza como guardianes del pueblo son desleales a su responsabilidad si no examinan fielmente y reprenden el pecado. ¿Ok? Muchos no se atreven a condenar la iniquidad, no sea que de este modo sacrifiquen su posición o popularidad. Y el reprender el pecado es considerado como caritativo por no dice poco caritativo por algunos. No, ese hermano no tiene amor, ¿verdad? Ese hermano está juzgando. Eso lo hemos escuchado mucho, ¿verdad? Pero parece que veo yo que las personas que hablan mucho la mentira y la verdad, Exacto, exacto. Tal como dice en la palabra de Dios, ¿verdad? Ok, seguimos. El siervo de Dios nunca debe permitir que su propio espíritu se mezcle con la reprensión que se le exige dar, sino que está bajo la más solemne obligación de presentar la palabra de Dios sin temor ni favor. Debe llamar al pecado por su justo nombre. Aquellos que por su descuido o indiferencia permiten que el nombre de Dios sea deshonrado por su profeso pueblo, son contados con el transgresor, inscritos en el registro del cielo como partícipes en sus malas acciones, en sus pecados. ¿Se dan cuenta la responsabilidad? arriba dice que no dice ¿Verdad? que su propio espíritu Se mezcle, claro. más, uno no puede ser renovado o oye el pueblo. Si tú por la o nada, Jonás, ajá. adelante para dar el mensaje. Esta es el mensaje, estoy esperando que Dios te Ujú, exacto. No, uno no puede mixar sus sentimientos. Ujú, Ni, porque hay otra persona que dice, mira, yo sentí tan mal por ese
yo no voy a dar reprensión porque sentí mal. No puede evitar eso tampoco. Exacto. Si la hermana tiene reprensión, da. Hay otra, dar reprensión por ira contra la hermana. Eso no es lo propósito. Después dice que no invita a su propio espíritu. Pero solo es necesario que darle santo, que bajo una salud. Solemne responsabilidad. Ujú. Para felicitar. Ujú. Que los hermanos. Que los demás, los hermanos, claro. Los hermanos no deben Exacto. No, eso no es correcto. Exacto, El hermanos. propósito es para ayuda, no es para destruir o Ujú. para exaltar A uno mismo, claro. Porque cualquiera es oído, los justos y los diferentes duermen. Exacto. También necesita su tiempo. El tiempo no puede haber tiempo, hay que orar. Que apropiar el tiempo. Porque si el personaje hace un impulso, Exacto. Exacto. Lo harías por ira, ¿verdad? O por enojo y todas esas cosas. No, no debemos, dice, mezclar nuestros sentimientos, ¿verdad? Hay tiempo cuando da el mensaje de reprensión. Que cuando llega el choque, hay esta gente que la manda. Ujú. Que nosotros la palabra de Dios dice que hay gente que va a la banda del mensaje. Ujú. Exacto. Hay gente que usa su propio sentimiento buscando el personaje que da el mensaje. Dice que nada, de verdad, Exacto. Entonces, sí, es para uno mismo, ¿verdad? Claro. Es para uno mismo, especialmente para el que está dando la reprensión. y después tiene dice, Ujú. cuando él no es pregunta, ¿qué voy a producir el San Andrés? Ujú. El ángel responde diciendo, el mensaje Qué directo. es suficiente. Ella dice, el persona que da el testimonio directo dice que ellos primero dieron libertad por el mensaje. Ujú. Y este mensaje limpia la vida de ellos. Después, el Espíritu del Señor guía a ellos para alabanza del estándar. Ella dice que voy a producir un salto bien ahí. Wow, interesante, ¿verdad, hermanos? Entonces vemos lo importante que es dar la reprensión, ¿verdad? Sin mezclar nuestros sentimientos, nuestro espíritu, ¿verdad? Más pecado en la iglesia, más reprensión. Exacto, exacto, porque el ministro está en una responsabilidad tremenda, ¿verdad? Una responsabilidad tremenda. Porque si él permite, es como que les está permitiendo que Dios, que el nombre de Dios sea deshonrado. El Señor dice que hay muchos pastores que tienen un falso amor. Ujú. Que permiten pecar. Exacto. Ese amor es falso. Cualquier persona que permita pecar en la iglesia de los hermanos y diciendo que no dicen mal, ella dice que es persona que no manda. Porque de la cuestión manda al infierno y ahí dice que ella no quiere que les va a mensaje. Exacto, no, eso no es amor, hermanos. ¿Ok? Eso es un falso amor como el pastor estaba diciendo. Ok, seguimos. Quiero presentar una amonestación a los que durante años han resistido la luz y albergado un espíritu de oposición. Por cuánto tiempo odiaréis y despreciaréis a los mensajeros de la justicia de Dios. Dios les ha dado su mensaje. Llevan la palabra del Señor. Hay salvación para vosotros, pero solo a través de los méritos de Jesucristo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. ¿A través de qué? De las reprensiones, ¿verdad? Sigue diciendo. La gracia del Espíritu Santo os ha sido ofrecida una y otra vez. La luz y el poder de lo alto han sido derramados abundantemente en vuestro medio. Había evidencias para que todos pudieran discernir
a quienes reconocía el Señor como sus siervos. ¿A quién reconoce como sus siervos, hermanos? Exacto. A los que reprenden, ¿verdad? A los que dan la palabra como Dios los ha dado, ¿verdad? Continuamos. Pero hubo quienes despreciaron a los hombres y el mensaje que traían. Los criticaron duramente, tratándolos como fanáticos, extremistas y maniáticos. Permitidme que profetice acerca de vosotros, de los que hablan mal, de los predicadores que traen la verdad, ¿verdad? A menos que os humilléis prestamente delante de Dios y confeséis vuestros pecados, que son muchos, demasiado tarde veréis que habéis estado luchando contra Dios. Esto me hace recordar de la historia de Samuel, cuando el pueblo, ¿verdad? Le había pedido un rey, como que, para que se parezcan como los del mundo, ¿verdad? Como las otras naciones. Y y Dios le dijo a Samuel que no lo habían rechazado al profeta, sino a quién, a él mismo, ¿verdad? A Dios lo habían rechazado. Rechazar la verdad o al que dice la verdad no están rechazando a ellos mismos, sino a quién, a Dios, ¿verdad? Continuamos. Por la convicción del Espíritu Santo, que no contenderá por más tiempo para producir reforma y perdón, veréis que estos hombres contra los cuales habéis hablado han sido como señales en el mundo, como testigos de Dios. Entonces querréis dar todo el mundo si pudiereis redimir el pasado y ser hombres celosos como ellos, movidos por el Espíritu de Dios para alzar vuestra voz en solemne amonestación al mundo, y como ellos, ser firmes como una roca en los principios. Amén, hermanos. Nosotros, hermanos, no tenemos que llegar hasta ese punto, ¿verdad? De arrepentirnos cuando ya es demasiado tarde. Y debemos nosotros aceptar la amonestación que Dios nos trae por medio de sus ministros, instrumentos, ¿verdad? Seguimos. Característica número 10. Dice, los malos siervos no aman la verdad. No aman la verdad, ¿verdad? Vamos a ver. Número 10. Vamos a Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2. Los siervos malos no aman la verdad. ¿Estamos ahí, hermanos? Alguien, por favor. Capítulo 2. Sí, del 9 al 12. Todo poder y señales de origen mentiroso, y con todo engaño de iniquidad en los que perecen, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por causa de esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, para que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, antes se complacieron en la ¿Qué hace la palabra de Dios? Hace dos cosas, ¿verdad? Dos cosas hace. Bien, nos condena, ¿ok? O nos da vida, ¿verdad?
nos da salvación. Cuando nosotros escuchamos la verdad y lo aceptamos, estamos aceptando la vida de la palabra de Dios. Porque su palabra, la palabra es viva y eficaz, ¿verdad? Pero si no, también somos condenados. Por cuanto dice, no amaron o no creyeron a la verdad. Antes se complacieron en la injusticia, en el engaño. Cuando rechazamos la verdad, tiene un poder más engañoso que engañamos nosotros mismos. Exacto. Acá lo describe como que Dios lo está enviando, pero no es así, sino que Dios permite, ¿verdad? De lo contrario, Exacto. Permite que sean engañados, porque rechazaron la verdad. Y Dios es un Dios amoroso, ¿verdad? Que ama tu libertad porque te creó con el libre albedrío y Él no te va a exigir nada. ¿Ok? Los siervos malos entonces no aman la verdad. Vamos a Juan capítulo 14. ¿Estamos ahí, hermanos? Juan 14, el verso 15, los versos 15, 23 y 24. ¿Alguien, por favor? Qué maravilloso, ¿verdad? El que si no me amáis, si me amáis, guardad mis mandamientos. ¿Tenemos razones para amar a Dios? Tantas, ¿verdad? Él es el dador de todas las cosas, de la vida, de cada instante de vida que nosotros tenemos. Exacto, cuando guardamos su palabra, ¿verdad? Y nosotros, dice, si nosotros guardamos su palabra, lo estamos amando. Pero si no, el amor que nosotros profesamos no es verdad. Interesante, hermanos. Ok, vamos a ver unas citas. Dice, el apóstol Pablo nos advierte que algunos apostatarán de la fe escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Hace un momento estábamos viendo que Dios, que los que rechacen la verdad van a ser más engañados, ¿verdad? Porque aman el engaño y aborrecen la verdad. Y ellos van a obtener lo que ellos aman, ¿verdad? Sigue diciendo, esto es lo que podemos esperar. Nuestras pruebas más grandes surgirán provocadas por ese grupo que una vez defendió la verdad, pero se apartó de ella y se fue al mundo y la pisoteó con odio y escarnio. Wow. Nuestras pruebas más duras van a ser, dice, por aquel grupo que se aparta de la verdad, que una vez se gozó en la verdad, pero que la dejó, que la abandonó y se fue al mundo. Interesante, hermanos. Continuamos. En lo futuro, así como ocurrió en lo pasado, veremos toda clase de caracteres desarrollados. Presenciaremos la apostasía de hombres en quienes hemos tenido confianza.
en quienes confiábamos que, según suponíamos, eran tan firmes a los principios como el acero. Va a haber sorpresas, ¿verdad? Va a haber sorpresas, hermanos. Por eso tenemos que prepararnos, hermanos, en la verdad, no en el hermano, no en el predicador, en la verdad. Continuamos. Ha llegado el tiempo cuando aún en la iglesia y en nuestras instituciones algunos se apartarán de la fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. ¿Dónde dice? En la iglesia, en nuestras instituciones. Sigue diciendo, pero Dios guardará lo que se le ha confiado. Acerquémonos a Él para que Él se acerque a nosotros. Qué bendición. Qué maravilloso es Dios, ¿no? Nos pide que nos acerquemos a Él. Porque solamente Él puede guardarnos. Si nosotros le confiamos nuestra vida, nuestra lealtad a Él, Él nos va a guardar de aquel tiempo. O sea, que ya ahorita está pasando eso, están escuchando Ujú. Exacto. Y no importa que digan que están en la verdad presente. Si predican algo que no está en la Biblia, es doctrina de demonios. ¿Ok? Continuamos. Presentemos un testimonio claro y directo sobre el asunto de que el hipnotismo está siendo usado por los que se han apartado de la fe y que no debemos unirnos con ellos. Que no debemos unirnos con ellos. Si nosotros nos vamos a escucharlos, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? ¿Dios nos estará protegiendo? Sigue diciendo, por medio de los que se apartan de la fe, se ejercerá el poder del enemigo para descarriar a otros. Entonces, Dios nos recomienda para irnos a escuchar a aquellas personas que se han apartado de la verdad, de la fe. ¿No? Porque si lo hacemos, hay un tremendo poder, dice, que se va a ejercer. Y no es el poder de Dios. Es del enemigo, hermano. Del diablo. Continuamos. Tenemos un mensaje decisivo que dar y se me ha instruido para que diga a nuestro pueblo, unidos, unidos. Pero no debemos unirnos con los que se apartan de la fe. ¿Se dan cuenta? Prestando oído a espíritus seductores y a doctrinas de demonios. Sigue diciendo, con nuestros corazones enternecidos, bondadosos y fieles, tenemos que avanzar para proclamar el mensaje, sin prestar atención a los que se desvían de la verdad, sin prestar atención de los que se desvían de la verdad. Hermanos, esto es solemne, es muy importante que atendamos a esto. Hay muchos que se sienten impulsados a ir a escuchar a esas personas que saben que no hay verdad en ellos. Es peligroso, hermano. Hay un poder que se está ejerciendo. Once.
Y nos vamos a quedar acá, hermanos, ¿ok? En la característica número 11, ahí nos vamos a quedar y continuamos la próxima vez. Entonces, hermanos, yo les invito y los animo a buscar a Dios, a depositar en Él todas nuestras, toda nuestra vida entera, nuestra fidelidad en Él. Guardémonos en Él, depositémonos en Él, porque Él solamente puede guardar fielmente para aquel tiempo, ¿verdad? Que Dios nos ayude a cada uno de nosotros a serle fiel y obediente y aceptar la verdad tal cual Él nos ha dado por medio de su palabra. Amén, hermanos. Que Dios nos bendiga y nos vemos la próxima vez. Amén, hermanos. Vamos a orar y vamos a pedir a nuestra hermanito Eddie que nos ayude en oración, por favor. Vamos a orar. Bondadoso Dios, que estás en las alturas de los cielos, te queremos agradecer por la bondad que nos regalas la existencia. Nos has regalado, Señor, las provisiones todos estos años. Y de esa manera, Señor, podemos estar con vida, Señor, y también nos has otorgado salud. Muchas gracias, Señor. Gracias también porque al compartir y escuchar tu palabra podemos, Señor, también tener salud espiritual, Señor, y de esa manera labrar la salvación, Señor. La salvación es dada gratuitamente por tu Hijo, Señor, pero nosotros decidimos día tras día, Señor, obedecerte y someternos a ti. Ayúdanos, Señor, para andar por el camino de justicia. Ayúdanos que nuestros corazones, Señor, obedezcan a tus mandamientos, tus estatutos y tus leyes. Bendícenos, Señor, al desdoblar nuestras rodillas. Acompáñanos, Señor, con tu presencia y otórganos tu Espíritu Santo para poder obedecer y aborrecer el mal. Por amor a Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Gracias.